Está en línea Kiko Bussato, diputado provincial, candidato o precandidato a diputado nacional en las últimas internas partidarias del PJ, y un reconocido militante de lo que uno puede denominar el kirchnerismo, pero también con mucha cercanía con el albertismo. Y yo me pensaba, ¿qué le está pasando a un tipo como Kiko Bussato en la cabeza en estos días? ¿Cómo lo está viviendo? Y la verdad es el sentido de esta conversación. Kiko, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿cómo andás, Connie? Buen día. Bien, ¿vos cómo andás? Bien, todo bien, acá andamos, todo tranquilo. Pues contame. Me acaban de vacunar por segunda vez, así que... Bien, bien. O por tercera vez, no sé, porque la segunda puede ser la semana pasada. No, bueno, buen chiste, buen chiste, buen chiste. Che, Kiko, ¿cómo está viviendo la crisis del gobierno nacional? Ya no, después hablamos de la provincia, pero ¿cómo está viviendo la crisis del gobierno nacional? No, yo creo que más que crisis, yo lo vivo como una circunstancia necesaria. Probablemente una vez más hablemos de la forma y no del fondo de la cuestión. Pero el fondo de la cuestión amerita que vos te replantees algunas políticas económicas y alguna manera de pensarte más cerca de lo que vos decís representar. El problema para nosotros no es perder una elección, el problema para nosotros es no ser lo que decimos ser. Y me parece que en ese sentido va la discusión. La discusión pasa por si podemos reivindicar en un proyecto político las cosas que le vinimos a prometer a los argentinos. Digo, volver a vivir mejor, ser felices, tener la posibilidad de llegar a fin de mes con otra impronta. Y me parece que estamos a mitad de camino. Y probablemente hay que ser indulgente con nosotros mismos. La mitad del camino tiene que ver con una pandemia, la mitad del camino tiene que ver con una economía arrasada, la mitad del camino tiene que ver con una cultura coalicionista a la que nosotros probablemente, como espacio político, y te diría como democracia en la Argentina, no estamos acostumbrados. La cultura política argentina es una cultura política muy hegemónica, muy personalista, y esta experiencia al frente de todos es una experiencia, yo te diría, más coalicionista, más frentista, y eso también implica acostumbrarse a vivir con el disenso como una cuestión menos dramática. Lo que me preocupa más no son las discusiones que se ventilan o las pujas de poder, sino lo que me preocupa más es, vuelvo a repetir, de tener a tiempo una manera de repensar el gobierno y relanzarlo, independientemente de los nombres propios, que permita que nosotros volvamos a tener una política más accesible al ciudadano y que modifiquemos realmente la vida, digamos, ¿no? de los ciudadanos. A mí me parece que la pandemia en algún punto no solamente complicó las gestiones, sino que a la política la puso puertas adentro y perdimos probablemente la capacidad de interpelar. En una fuerza política como el peronismo, perder la capacidad de interpelar, de leer lo que pasa en la calle, bueno, es más costoso que en otras fuerzas políticas. Eso es así, somos una fuerza política cuya principal virtud, por lo menos para mí, en la historia argentina, ha sido siempre interpretar lo que sucede en la calle. Por eso nos jactamos de ser populares, porque el tipo que es popular recoge siempre lo que está pasando en el pueblo. Y bueno, me parece que en la última pandemia hemos tenido una agenda que probablemente interpretamos como que era una agenda popular, pero que no, evidentemente no está arraigada en los sectores populares que decimos expresar. Ahora, vos es que, no sé si la leíste, supongo que sí, hay una nota de Mayra Arenas en Infobae que generó mucho ruido, porque es una militante del peronismo, porque es una chica que viene de los barrios, que, digamos, viene de extracción humilde, y ella, digo, pone en dudas la capacidad, y es un poco lo que estás diciendo, de leer lo que le está pasando realmente a la gente, ¿no? Es como que, y en esto no incluyo solamente el peronismo, hablo de todas las fuerzas políticas, hay como una especie de distanciamiento muy marcado entre la agenda de la clase política, y cuando digo clase política digo a todos los dirigentes que asumen responsabilidad en el Estado, y los problemas reales de la gente. Es como que de verdad hay una disociación ahí, ¿no? Vos también me lo acabas de decir. Yo lo que destaco de ella, lo que destaco de la nota como síntesis, es un tema interesante que ella marca como un problema a resolver en el peronismo. Nos anclamos, nos fuimos muy a la izquierda ideológicamente, además con una moralina, digamos, con un comisariato ideológico muy fuerte, y nos estancamos en lo económico. Entonces, tenés una doble complicación. Te anclaste en las medidas económicas y sociales que vos tenés que tomar a tiempo para llevar al pueblo o a los sectores menos protegidos, a los trabajadores, a un lugar mejor, y además nos anclamos ideológicamente
probablemente en un lugar en donde algunos sectores populares no lo viven como propio. Y no son discusiones menores, ni tampoco son discusiones superfluas, digo, pero no son las únicas discusiones que deberíamos dar. No son las centrales, digamos, no son las centrales, porque... No para el peronismo, Connie, probablemente para otras fuerzas políticas sí terminen siendo centrales, pero el peronismo, y como vos lo he discutido más una vez al aire, en el peronismo algunas cuestiones ideológicas son menos gravosas que para otros espacios. Por eso a veces convivimos con algunas contradicciones, por eso a veces convivimos sectores que estamos más interpelados por la centroizquierda y otros con sectores más interpelados por la centroderecha. Y me parece que en los últimos años, en la Argentina en general, los partidos políticos han tomado un cauce más bifurcado en dos grandes polos, y eso en algún punto al peronismo le ha hecho también en esta etapa por lo menos sentir el rigor de, por ejemplo, trabajar temas en donde ejercemos además cierto comisariato ideológico, y el que no está de acuerdo con nosotros, bueno, es un gorila o una persona que sí, no entiende lo que está pasando. Tú es de derecha. Hoy leí un Twitter de una militante, digo, de verdad qué error, porque dice, el que no está a favor está en el frente y el que está enfrente es de la derecha. Digo, son divisiones que hoy resultan muy difíciles de comprender para la gente común, porque para la gente común no es hoy la discusión ideológica, la gente común es hoy, ¿cómo hago para llegar a fin de mes? ¿De qué modo consigo laburo? Digo, hay una agenda concreta de necesidades, hay un 50% de gente que está abajo de la línea de pobreza, y vos decís, che, ¿cómo hacemos para resolver esto, no? Inclusive te digo que hay una agenda muy, te lo digo viniendo del interior, me parece que hay una agenda muy centroporteña. Sí. Y a veces, digamos, las discusiones terminan siendo discusiones que a nosotros, que estamos a 500 kilómetros de la capital federal, nos resultan ajenas, o por lo menos no nos son propias, y terminamos discutiéndola también en los planos locales. Bueno, eso también es un tema a rever, digamos, ¿no? Pero bueno, son cosas que me parece que en esta etapa de la política argentina se están discutiendo. A mí me parece bien que la discutamos. Yo en eso no me asusto ni lo tomo como un drama. Digo, me parece que el drama, vuelvo a repetir, lo tiene un montón de gente que ha apostado por nosotros y que no la está pasando bien. Esta es la realidad, digamos, ¿no? El problema es el impacto que genera sobre alguna figura. Yo digo, y esto te lo digo con absoluta franqueza, me preocupa la debilidad en la que queda el presidente frente a esta tormenta. ¿Vos pensás que él va a recuperar, digamos, fortaleza después de la crisis con la vicepresidenta? Yo creo que va a recuperar fortaleza, sin lugar a dudas. En la medida que el país avance y la gestión se revierte, él va a recuperar fortaleza. Alberto no es un dirigente que se haya prometido a sí mismo o que se haya propuesto a sí mismo construir un liderazgo alternativo al de Cristina. Alberto no es un presidente que se ha propuesto construir un proceso de un liderazgo hegemónico en la Argentina. Alberto es el resultado de un frente con características coalicionistas, frentistas, en la que él tiene ni más ni menos la responsabilidad de conducir el país, pero en la que no lo veo yo, o por lo menos nunca lo vi y lo hablé con él, con la posibilidad de construir un liderazgo alternativo, por ejemplo, al de Cristina. Entonces no lo veo atravesando una situación embarazosa en ese sentido. Me parece que él está mucho más preocupado y ocupado por revertir claramente una gestión que, vuelvo a repetir, tiene bastantes cosas por revertir y no ha podido llegar al hueso o a la médula en las cosas que nosotros pretendíamos llegar. Obviamente, vuelvo a repetir, tratando de ser indulgente con nosotros mismos, en una pandemia que nos sacó de la calle, en una economía muy endeudada que nos impidió probablemente avanzar con algunas cosas y reestructurar nuestros compromisos externos con algunas postergaciones hacia el interior, al interior de la economía. Bueno, esas cosas son las que creo que lo develan y lo preocupan a Alberto. Probablemente, insisto, vos, yo y el 99% de los tipos que hacemos política o que vivimos la política como una pasión, bueno, vemos una situación de tensión porque estamos acostumbrados a los liderazgos, sobre todo en el peronismo, muy hegemónicos. Y esta es otra etapa del peronismo, no es una etapa de hegemonías plenas, es una etapa de coaliciones y de hegemonías atenuadas. La última, bueno, es la de la vacuna Santa Fe, ¿no? La que sobre la que hiciste el chiste al comienzo. ¿Esperaban una derrota desde lo que uno puede denominar el rosismo como la que se dio frente a Omar Perotti? ¿O te sorprendió?
No, nos sorprendimos. Nos sorprendimos el día de las elecciones, no, nos sorprendimos porque además nosotros no habíamos medido nunca, pero la verdad es que cuando uno hablaba con los encuestadores y con las demás fuerzas políticas que por ahí tenían la posibilidad de medir, en todas las encuestas estábamos con una paridad importante y uno sondeaba en la calle, por lo menos nosotros la campaña que hicimos fue una campaña muy de cercanía que nos permitía pensar que teníamos una inserción mejor en el voto del peronismo. Pero bueno, evidentemente el resultado, lo que ocurrió fue otra cosa y bueno, y los resultados están puestos a partir del 12, el 13 hay que seguir laburando. En mi caso particular, en el caso nuestro, acompañando a los candidatos ganadores. El día que fuimos a una interna sabíamos que la regla era esta, bueno, hoy tenemos que acompañar. Te lo pregunto francamente, ¿vos pensás que la interna, al margen del resultado interno, también marcó una cantidad de votos llamativamente baja para el peronismo, ¿no? El peronismo no alcanzó el 30%. Yo no sé si hay un dato de una diferencia tan grande contra el peronismo en la provincia, 11 puntos. Es un número muy alto. ¿Vos pensás realmente que hay posibilidades de revertirlo a esto? Sí, yo creo que sí. A ver, me parece que para revertir esta situación hay que ponerse a trabajar sin ningún tipo de condicionamientos hacia dentro del peronismo, suturar cualquier diferencia que ha habido y salir claramente con una agenda hacia afuera, profundizando las políticas nacionales y provinciales que tengamos que profundizar. También creo que lo de Cambiemos fue una interna virtuosa. Sumar desde 4 listas les permitió probablemente licuar contradicciones o discusiones internas, acumulando cada uno un pedazo. Y me parece que un pedazo de ese voto también puede irse a otro frente político, como el caso del Frente Progresista, zanjada la interna, sobre todo un voto que puede haber acompañado a algún candidato más radical, puede volver al Frente Progresista, donde también tiene ahí un sector para levantar. Pero son todas conjeturas. Lo que yo puedo hacer a mi alcance es ponerme a disposición, comprometerme con la gestión de la provincia, comprometerme claramente en esta etapa que nos toca vivir con la ciudadanía de Santa Fe y salir hacia adelante, y creo que lo podemos dar vuelta. Igual dijeron, no es fácil, ¿no? Dijeron, igual Agustín Rossi, dijeron cosas muy duras el gobernador, ¿eh? Vos me decís, bueno, es el calor, digo, pero también el gobernador los necesita, o sea, no puede prescindir de ustedes, y digo, ¿habrá también algún tipo de reconsideración de algunas cosas que se están haciendo en Santa Fe? Mirá, me parece... yo creo que esa es una discusión interna que el peronismo va a dar en algún momento, tendrá que dar, y si la dio ahora quedó zanjada en favor del gobernador. No, hay que ser objetivo y realista en esto. Después yo creo particularmente, y esto es una visión muy, muy singular, que las experiencias colectivas, primero no son monolíticas, se construyen con miradas distintas siempre, y segundo, siempre están por encima de las declaraciones de algún candidato o algún dirigente en particular y las diferencias personales que podamos tener. En todas las internas que yo vi, he visto siempre situaciones de tensión, en algunas más, en otras menos, pero siempre ha habido situaciones de tensión, y lo que te une a vos es un proyecto político que supera esas tensiones. Pero bueno, también eso depende de la madurez de los dirigentes en cada momento, y seguramente de la grandeza para los que ganaron de convocar y los que perdimos, de trabajar, porque digo, insisto, por sobre nosotros está un montón de expectativas y un partido político que tiene que seguir ganando una elección ahora y en el 2023. Kiko Bussato, diputado provincial por Santa Fe, vamos a renovar el diálogo, te vamos a invitar a conocer nuestra casa un día de esto para charlar un poco más relajados, de temas no necesariamente vinculados a la coyuntura. Inauguramos una radio, así que en cualquier momento... Lo felicito, la 107.3 estás, ¿no? 107.3, sí, y tenemos el espacio deportivo. Vieja frecuencia de la Universidad Nacional Litoral. Sí, señor, de la X, radio que fundé yo también. Es increíble, la segunda radio que fundo con el mismo dial. Pero te digo, Kiko en broma, un poco serio, me decía el otro día que tras la interna estaba en condiciones de empezar su actividad como cronista deportivo. Así que digo, si te falta laburo y si la interna, digamos, te prescinde... acá podés ser el conductor de la tira deportiva, Kiko. Vos sabés, pues, yo no tengo ningún problema, sabés para dónde, sabés que tengo un corazoncito rojonero. Es que yo quiero hacer una tira deportiva que diga desde dónde habla. Quiero que haya hinchas de Unión y hinchas de Colón. Estoy harto del periodismo que dice que no habla desde dónde habla, en realidad. Estoy harto de lo...
Y creo Perfecto. que hay que hacerlo. Puedo Así hacer que la tira deportiva, no hay ningún problema. está bueno, está bueno. ¿Hablaría bien de vos que llegues un peronista y un colonista? Sí, ¿No? sí, sí, hablaría bien de Pensalo, mí. digo. Hablaría muy bien de mí. Hablaría muy Te bien de mí. reivindicaría con tus antepasados, con los Cherés buenos. Por favor, los Cherés buenos estuvieron siempre de este lado. No me haga hablar, ¿eh? No me haga hablar. Chao, Kiko, gracias por el contacto. Abrazo, chao. Leandro Busato, diputado del PJ, es uno de los hombres que perdió en la interna, formaba parte del grupo de Agustín Rossi, y además es un hombre que por razones de la vida está muy vinculado al albertismo, y bueno, de algún modo hizo un análisis de lo que está pasando en el peronismo.